Buenas noches al país, buenas noches a Fernando. Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola Jimena, ¿cómo estás, Tufi? Mucho gusto estar aquí. Muy bien. Arrancamos de inmediato, por favor. La encuesta es de intención de voto. Vamos a ver, la encuesta es de la empresa CS Mori. Quiero mostrarles los resultados, por favor, porque se esperaba que se movieran con los incendios y veremos qué es lo que dicen nuestros analistas, lo que han visto con esta encuesta. Fíjense, Evo Morales 36%, Carlos Mesa 25%, Óscar Ortiz 11%, Víctor Hugo Cárdenas 2%, Félix Pazzi 2%, Virginio Lema 1%, Ruth Nina 1%, Chim Yun del PDC 1%, Israel Rodríguez 0.2%. Ahí están los datos principales, los tres primeros lugares, miren, 36% Evo Morales, 11 puntos más que Carlos Mesa, que tiene 25%, que tiene a su vez 14 puntos más que Óscar Ortiz. Los tres primeros lugares son esos. La medición se hizo del 29 de agosto al 4 de septiembre, es decir, hasta hace unos días nada más, hace 5 días. Así que le pregunto, por favor, a Fernando, ¿te sorprende que no se hubiera movido mucho esto, Fernando? Un poco, porque estaba esperando que los incendios tuvieran algún efecto sobre el resultado de las encuestas y al parecer no ha sido así, o sea, no ha sido así directamente. No se sabe muy bien por qué los indecisos están tan estancados, ¿no? Porque no hay prácticamente movimiento en el 24% de personas que no han votado por algún candidato en esta encuesta, que se registró tanto el 22 de julio como hace pocos días cuando se presentó esta segunda versión, ¿no? Entonces, mi teoría es que la campaña es muy sosa, muy poco dinámica y que sobre todo no ha llegado todavía a la televisión y por eso la gente indecisa todavía se mantiene como tal. Estancada la intención, los indecisos, dice, ¿no? ¿Te parece aburrida, pobre la campaña? Sí, no ha sido muy dinámica, no ha habido grandes temas que polaricen en un sentido más creativo, más interesante que la simple oposición o apoyo al gobierno. Y se echa de menos la participación de los candidatos en la televisión. Yo creo que las restricciones tan estrictas que tenemos para que ellos actúen en spots y difundan sus ideas a través de la televisión y la radio está jugando en contra de la vitalidad democrática, porque es muy poco, un mes solamente para escuchar sus propuestas en la televisión y en la radio. Yo creo que eso está dando esta tónica de aplastamiento, de aplanamiento, ¿no?, de las intenciones. ¿Para quién es buena noticia y para quién es mala noticia que no se mueva la intención de voto, Fernando? Yo creo que para el MAS es buena noticia porque digamos que el máximo daño que hubieran causado los incendios es una cierta detención del crecimiento del presidente. Si ustedes se fijan, en las encuestas anteriores de diferentes casas periodísticas había cierta tendencia a levantar de parte del MAS, ¿no? Y parece que los incendios la han detenido, pero no ha habido una pérdida considerable que podría haber ocurrido si uno se guiaba por las redes, ¿no?, que estaban incendiadas, pero en contra del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es buena noticia para el MAS el mantener un resultado que, si le quitas los nulos y los blancos, ya le da la victoria en primera vuelta. Te pregunto, ¿para quién es mala noticia? Bueno, para los que esperaban que los incendios cambiaran radicalmente la situación electoral, me parece, ¿no? Tampoco debe ser muy buena noticia para la campaña de Víctor Hugo Cárdenas que el señor Chin haya aparecido con la mitad de la intención de voto de Cárdenas. Y me parece que, por supuesto, la campaña de Mesa es la que ha presentado además más objeciones a la encuesta. Si ustedes
recuerdan lo que pasó en la presentación en un canal colega de esta encuesta, quienes han cuestionado, digamos, los números de la encuesta han sido los de la campaña de Mesa, ¿no? ¿Eso quiere decir que para Mesa estos números son mala noticia? Sí, porque, insisto, había mucha esperanza, mucha expectativa en que ese aire nuevo que los incendios le dieron a la oposición, dándole argumentos con respecto a al comportamiento ecológico del gobierno, se tradujeran en una intención de voto diferente, ¿no? Entonces el hecho de que se repitan los números, por supuesto, es desmoralizante en algún sentido, ¿no? Ahora, el punto es que me parece que una cosa son las redes, ¿no? Y hay mucha confusión de parte de quienes creen que ahí se deciden las cosas, y otra cosa es la televisión. En la televisión, justamente porque los candidatos están fuera y porque hay otro tipo de cobertura, otro tipo de visión en la televisión, la situación del gobierno no era tan grave con respecto a los incendios como era en las redes, ¿no? Entonces, quienes han sacado la conclusión de que el microclima de las redes se iba a traducir en la realidad, se equivocaron por eso, ¿no? Porque la televisión estaba en otro, que es la televisión la que llega a las masas reales, ¿no? a la gran Bolivia, digamos, estaba en otra tónica, en una tónica más moderada, ¿no? Muy bien. Tufiare, por favor, tu mirada sobre estos resultados de esta encuesta de Si es Mori y la Red Unitel. Bueno, esta encuesta ratifica la misma tendencia que viene registrándose desde hace 6 meses en el país. Varían las cifras, pero la tendencia es la misma. ¿Cuál es el cambio que ha tenido en las últimas semanas el mapa político, el campo político? El cambio está dado por la irrupción de un evento extraordinario de la campaña, externo a la campaña. Creo que la crisis ambiental que está en proceso y que puede durar, yo creo que puede durar, la crisis ambiental ha hecho girar radicalmente la estrategia de campaña de todos los candidatos, particularmente del MAS, de Óscar Ortiz y también de Carlos de Mesa. El MAS venía controlando la campaña hasta el 17 de agosto, venía controlándola cómodamente, con todos los recursos que tiene, con el relato que ha construido, con el candidato que tiene, con las ventajas que le ofrece en este momento la propia competencia de mayores recursos, con las limitaciones de la oposición. Venía controlando la campaña hasta el 17 de agosto, pero se produce el evento extraordinario que es esta crisis ambiental, que creo que puede prolongarse incluso hasta el día de la elección o más tiempo. Lo sacó de la zona de confort, lo empezó a colocar en una situación de desconcierto, y el desconcierto a veces genera errores, y creo que los errores que no le habíamos visto al MAS, a Evo Morales, en la estrategia de campaña hasta el 17 de agosto, han saltado de golpe en las últimas 3 semanas. En las últimas 2 en que se ha medido esta encuesta, todavía no podemos ver cristalizado el efecto, y creo que hay que esperar todavía en el marco de los próximos 42 días de campaña lo que pueda ocurrir. Creo que posteriores encuestas que vamos a conocer los siguientes días, las siguientes semanas, nos van a dar un mejor panorama de cuál puede ser el impacto en la votación, sobre todo del grupo de indecisos, que son aproximadamente el 20%, vamos a poder dimensionar realmente un impacto de este evento extraordinario que ha hecho girar radicalmente la campaña de los principales candidatos. Esta crisis también está arrastrando, sin embargo, a los 2 candidatos de la oposición que no han podido rentabilizar. Se supone que una crisis de esta naturaleza tendría que castigar al partido gobernante fundamentalmente y beneficiar a la oposición. Sin embargo, la crisis también ha arrastrado a los 2 principales candidatos. ¿Por qué pasa eso, Tufi? ¿Por qué pasa eso? Porque hay en la candidatura de Mesa y en la candidatura de Óscar Ortiz aún la percepción, creo, de que tienen alguna cuota de posible responsabilidad en todo lo que significa la gestión del modelo productivo que ha disparado esta crisis. Me refiero puntualmente a Óscar Ortiz, que no ha tenido la contundencia más bien para atacar al rival desde el punto de vista estratégico, al principal, aprovechando una crisis de esta naturaleza. Y en el caso de Mesa se ha mencionado que él ha vivido otra situación parecida
cuando era presidente. Y además ha cometido algunos errores estratégicos durante la crisis, el irse con su candidato a vicepresidente a sacarse fotografías con las cenizas, también ha terminado golpeando la imagen de Mesa, y creo que por eso la crisis también arrastra al segundo y al tercer candidato en este momento. Ahora te pregunto, Tufí, por favor, ¿esperabas este resultado de esta encuesta o te han sorprendido los números? Lo esperaba porque el voto que tiene del 36% Evo Morales es el piso con el que arranca esta votación. Haga lo que haga, le suceda lo que le suceda a Evo Morales, siempre habrá en el país un 35% de voto duro muy fiel a Evo Morales, que le seguirá dando su respaldo. Y haga lo que haga, se equivoque o no la oposición, habrá un 35% de la población en este momento que nunca va a votar por Evo Morales. Si sumamos la votación de 25 más 11 de Óscar Ortiz, estamos dándonos cuenta que 35% de la población jamás votará por Evo Morales. Tenemos el restante 20%, que es el que definirá la elección, que en este momento está abierta, no está de ninguna manera cerrada. Es una elección abierta la que tenemos todavía en este momento. Ahora, Tufí, te pregunto, por favor, ¿vos coincidís con Fernando Molina en que estos números dan triunfo en primera vuelta a Evo Morales? La verdad que todavía no, vuelvo a decir, creo que el evento extraordinario de la crisis ambiental va a ser determinante en esa estructura de voto del 20% que no ha decidido aún su voto, hacia dónde se va finalmente. La gestión de esta crisis... Pero, a ver, Tufí, la pregunta es esta. Estos números, los que están en la pantalla en este momento, según Fernando Molina, estos números sin blancos ni nulos, sin indecisos, dan triunfo en primera vuelta. ¿En esa consideración coincidís o no? Reporcentualizando las cifras, evidentemente, quien tiene la chance de ganar en primera vuelta en este momento es Evo Morales, pero esta es una encuesta, no es un resultado electoral. Faltan 4 puntos para que Evo Morales, en función de su gestión de campaña, pueda conseguir una victoria en primera vuelta, que es, creo, lo que en este momento tiene como objetivo de campaña. Se ha alejado la posibilidad de un triunfo contundente de Morales, se ha alejado la posibilidad de repetir las anteriores votaciones. Reporcentualizando las cifras que nos da la encuesta, evidentemente tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, pero esto no es un resultado electoral, esto es una encuesta y hay un 23% de votación que todavía no ha decidido a qué candidato va a dirigir su preferencia. Fernando, para la gente que quizá no entiende, por favor, ¿qué significa sin blancos ni nulos y qué significa reporcentualizando? De la manera más simple que se le puede explicar a la gente, por favor. Bueno, en este momento estos resultados son sobre el 80%, son más o menos un 80% de gente que ha decidido responder a la encuesta señalando a un candidato, ¿no? Y ha habido un 20% que ha decidido responder diciendo no sé o diciendo voy a votar nulo, blanco, etcétera, ¿no? Suponiendo que ese 20% se mantuviera el día de la elección, ¿no? Entonces por la ley electoral boliviana no se toma en cuenta. Entonces lo que es el 80% ahora se convierte en el 100%. Y eso hace que todos los resultados crezcan, ¿no? Entonces Julio Córdoba, que es un especialista en opinión pública, ha hecho esta mañana el cálculo y Evo Morales tiene 43 puntos. Carlos Mesa tiene 31 puntos con ese cálculo. Ahora, tiene razón Tufí, todavía es un cálculo sobre una encuesta, por lo tanto es un juego intelectual, digamos, pero eso pasaría en las elecciones si el resultado nominal, digamos, fuera se quitaría los votos blancos y nulos y se reponderaría los válidos. Según ese cálculo, Fernando, de la persona a la que has nombrado, entonces Evo pasa el 40% y saca más de 10% al segundo. Sí, claro, gana en primera vuelta Mesa llega al 31%, Evo tiene 43%, de acuerdo a ese cálculo, y Ortiz tiene 14%.
Muy bien. Voy con un consejo de Yesenia Barrientos, luego vamos a revisar los resultados por departamentos, por favor. Bajar de peso sin contratiempos ahora es posible porque con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formoline es de origen natural, atrapa el 66% de las grasas ingeridas y las elimina de manera natural, bajando más de 4 kilos en solo 10 semanas. Toma diariamente Formoline al final de las 2 comidas de mayor contenido graso y al menos 2 litros diarios de líquidos. Con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Vamos a ver resultados en los 7 departamentos, en los 6 departamentos donde gana Evo Morales. Primero, La Paz, Evo Morales 43%, Carlos Mesa 26%, Óscar Ortiz de Bolivia dice no 6%, Félix Pazzi 5%, Virginio Lema 1%, Chin Yung 1%, Víctor Hugo Cárdenas 1%, Israel Rodríguez 0%, Rudnina 0%. En Cochabamba, Evo Morales 48%, Carlos Mesa 29%, Óscar Ortiz 6%, Israel Rodríguez 1%, Rudnina 1%, Chin Yung 1%, Víctor Hugo Cárdenas 1%, Virginio Lema 0% y Félix Pazzi 0%. Vamos a Oruro, Evo Morales 39%, Carlos Mesa 23%, Óscar Ortiz 4%, Rudnina 2%. Vamos avanzando. Potosí, Evo Morales 34%, Carlos Mesa 28%, Félix Pazzi 6%, Chin Yung 2%. Sorprendente Chin Yung ahí, ¿no? Vamos a ver en el Beni, Evo Morales 25%, Óscar Ortiz 22%, Carlos Mesa 14%, Víctor Hugo Cárdenas 3%. En Pando, Evo Morales 41%, Carlos Mesa 19%, Rudnina 2%, Víctor Hugo Cárdenas 2%. Y en un caso llamativo es Santa Cruz, que tiene, miren, por favor, un empate en el primer lugar, 29 Óscar Ortiz, 29 Evo Morales, 16 Carlos Mesa. Esos son los resultados en Santa Cruz. La pregunta para Fernando, de estos departamentos que hemos mostrado ahora, ¿alguno te sorprende? Son 7 los que gana Evo Morales. Potosí. Potosí me sorprende un poco porque había otras encuestas iniciales que daban victoria a Mesa, ¿no? Entonces, no sé qué ha pasado exactamente, pero es la segunda vez que en esta encuesta Potosí aparece dominado por Morales, seguramente porque también esta encuesta capta más del voto rural, ¿no? Entonces me sorprende Potosí. También es interesante el resultado de Santa Cruz, aunque ya lo habíamos ido viendo, por ejemplo, las encuestas de ustedes. Ortiz, de ser el tercero en Santa Cruz al principio de la campaña, ha pasado a ser el primero, ahora empatado con Morales. Morales ha mejorado un poco su desempeño porque estaba segundo. Y, esta es la comparación, por favor. Aquí está, del anterior de Sies Mori a esta. Ortiz sube de 27 a 29, Evo de 24 a 29 y Mesa baja de 20 a 16 y Víctor Hugo Cárdenas de 6 a 3. Esta es la comparación de la misma encuesta. Estos son los cambios que hablaba Fernando. Sí, y habíamos discutido, no sé si te acuerdas, Jimena, acerca de cuán influyente ha sido este escándalo en torno a Rodríguez, Edwin Rodríguez, al candidato a vicepresidente de Óscar Ortiz, que Bolivia dice no acusó de haberse corrompido por influencia de Carlos Mesa, y cuánto este caso despertó un cierto espíritu regional, digamos, de apoyo a Ortiz, ¿no? Según este conteo, Mesa ha caído evidentemente, pero parece que sus votos hubieran ido a Evo, ¿no? Claro que no es posible hacer eso mecánicamente, ¿no? Muy bien. Tú, Fiare, 7 departamentos donde gana Evo Morales según esta encuesta. ¿Algún departamento o algunos que te llamen la atención para analizarlos? Marcando la necesidad de ser muy prudentes cuando se analiza los departamentos en una encuesta, porque aumenta el margen de error de 4 y hasta el 8%. De todas maneras,
marcando esa prudencia en el análisis departamento por departamento, no me sorprende de momento los resultados que muestra esta fotografía en este momento. Quizás en el caso cruceño, el ascenso de 3 o 4 puntos de Evo Morales me sorprende en estas 2 semanas donde ha ocurrido el desastre ambiental y donde los cruceños estamos sintiendo de manera más directa el hecho de que no haya en ese sentido un voto castigo, aunque reitero que habría que esperar la conducta de los indecisos fundamentalmente. Evo Morales siempre ha tenido ya en Santa Cruz un voto duro del 30% aproximadamente, y ese voto duro no va a cambiar, no se va a modificar, seguirá votando por Evo Morales, pero dado el impacto del incendio que suba en estas 2 semanas, me parece al menos curioso. Atención con esto, hay gente que va a sumar en sus casas y va a decir qué pasa con No Mentirás. Evo gana en 7 departamentos, Mesa en 2 y Ortiz en 1. Tenemos 10 departamentos, no. Lo que pasa es que Evo y Ortiz empatan en Santa Cruz, entonces los dos son ganadores en Santa Cruz, los dos tienen 29%. Ponemos el dato de Santa Cruz para que eso pueda quedar claro, porque también ha habido una crítica a esta encuesta de la empresa CIESMORI y la red Unitel, porque tiene un cuadro esta encuesta que suma 102%. No sé si Unitel explicó algo sobre ese 102%, pero por supuesto que ha sido una desprolijidad que ha llamado la atención. ¿Notaste eso, Fernando? Leí la nota que puso Rafael Loaiza, el decano de comunicación de la UMSA, de la Universidad Católica aquí en La Paz, y sí es curioso esa suma falsa, ¿no? No sé si se debe a la empresa o al canal que transcribió mal algún dato, ¿no? ¿Tufi, lo viste eso, ese 102%? Lo vi hoy día, se lo pregunté en la radio a José Luis Gálvez de Equipos Mori. ¿Qué dice? La respuesta de José Luis Gálvez es que en función de la recomendación de la metodología uruguaya, porque esta empresa Mori tiene un origen cultural, diríamos, desde hace 20 años en un emprendimiento uruguayo, ellos redondean los decimales, los redondean y terminan, en algunos casos, excediendo el porcentaje del 100%. ¿Redondean hacia arriba? Eso lo explicó, decía que, por ejemplo, Víctor Hugo Cárdenas, que aparece con un 1.6% y en la encuesta publicada está con 2%, lo que se recomienda es redondear los decimales, lo mismo que el resultado final de esta otra configuración del voto residual. Eso es lo que explicó y dijo que estarían reconsiderando la metodología para establecer los decimales también, porque la recomendación es que al ver un margen de error reconocido en las encuestas, en la metodología y en la muestra, los uruguayos han recomendado desde hace tiempo que redondeen los decimales, considerando el margen de error. Estoy parafraseando y explicando la explicación que me dio José Luis Gálvez esta tarde en una entrevista que le hice en la radio. Habrá que ver, por supuesto, que genera cuando menos una suspicacia y supongo que servirá de manera autocrítica para que Mori corrija o finalmente adopte la metodología de respetar los decimales, desconociendo el margen de error. Yo quiero contarles que en el caso de la revista Poder y Placer, se tocó con este problema hace algunos años, ¿no? Con ese tema del redondeo, que hace que normalmente se pierda la exactitud. Por eso es que se van a dar cuenta ustedes que las encuestas de Poder y Placer manejan decimales. Precisamente para eso, para no irse al 102, al 103 y así, ¿no? Y siempre van a ver que a diferencia de las otras encuestas que prefieren manejar números enteros, Poder y Placer maneja decimales, para que siempre la suma le dé o 99.9 o 100 o 100.1, no más que eso, que como dice Tufi, genera una cierta suspicacia. Y para la gente que no maneja el tema o la explicación de la metodología, genera una duda, pues Fernando. Sí, especialmente cuando uno no le gustan los resultados, ¿no? Pero lo cierto es que las encuestas son lo único que tenemos, negarlas es una tontería, se trata de trabajar con ellas, de usarlas como se debe, también no son la última palabra, ni mucho menos, pero, por ejemplo, no podemos seguir ahora con la especulación acerca de si los incendios iban o no a desmoronar a Evo. Ha quedado claro con esta encuesta de que no ha ocurrido esto
Y creo que esa es una información que sus rivales deben tomar como algo valioso para redoblar la campaña, ¿no? Yo lanzo una vez más la teoría que tengo, y es que mientras no haya televisión, los indecisos se van a quedar como indecisos. Entonces hay que prepararse en las campañas para hacer los spots más atrayentes, más persuasivos que se pueda, ¿no? Creo que ahí está la recta final verdadera para llegar al 20 de octubre. No creo que la crisis ambiental, a no ser que pase alguna desgracia, que toquemos madera, realmente vaya a cambiar ya las tendencias, ¿no? Bueno, vamos a ver los dos departamentos en los que gana Carlos Mesa. Chuquisaca, miren, Carlos Mesa tiene una ventaja importante, 33% Carlos Mesa, 26% Evo Morales, Óscar Ortiz, 7%. Félix Pazzi da 2%, Virginio Lema 1%. Vámonos al otro departamento, por favor, donde gana, que es Tarija. Ahí es mucho más amplia la diferencia en favor de Carlos Mesa, 40% para Carlos Mesa, 23% para Evo Morales, 6% para Óscar Ortiz. Tufi, ¿por qué en Tarija hay este resultado? En Tarija nunca hasta el momento Evo Morales ganó una elección presidencial. Hay una fuerte oposición instalada en Tarija y ahora ese voto de la oposición se traslada al candidato Carlos Mesa, que además tiene un aliado que es el gobernador de Tarija. Creo que se está apalancando un primer lugar de Carlos Mesa. Yo en general, viendo todos los departamentos, considero que Carlos Mesa tiene la gran posibilidad de ganar en Tarija hasta este momento. Evo Morales tiene la gran posibilidad de ganar en 4 departamentos, esa es mi lectura, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro y bueno, básicamente creo que Pando. Y los otros departamentos. ¿Dónde ganaría Evo Morales? Evo Morales, ¿dónde ganaría? Creo que existe la posibilidad, vuelvo a decir, con la prudencia respectiva, que Evo Morales gane en La Paz, en Cochabamba y en Oruro. Existe casi la posibilidad. ¿Basado en qué, por favor, decís eso? Porque los márgenes de diferencia están superando los 10 puntos. Los márgenes de diferencia entre el primero y el segundo en esta encuesta. Vamos a repasar los departamentos donde gana Evo Morales para entender lo que dice Tufiaré, por favor. Ahí está. A ver, en La Paz dice que sí, que gana Evo. La diferencia es ahí, de 43 a 26. Es muy difícil, según esta tendencia y las cifras, que Carlos Mesa pueda revertir el primer lugar que hasta el momento tiene Evo Morales en La Paz. Además, ya sumando entre ambos, estamos superando los 75-80% y los indecisos son menores, según esta encuesta en La Paz. Avanzamos. Tufi dice que gana de donde más. A ver, Cochabamba también dice que es irreversible, 29 a 48, casi 20 puntos. Tendría que ocurrir algo extraordinario como para que Carlos Mesa revierta la ventaja de varios puntos en Cochabamba, que es el mejor reducto de Evo Morales hasta este momento. Seguimos avanzando. La Paz, Cochabamba, Oruro, 30 también. Dice que es irreversible, la diferencia es grande, se ve ahí 16%. Avanzamos, perdón, hoy día conversando con José Luis Galvez me decía que el margen de error de Oruro es mayor que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el caso de esta encuesta. Pero sí hay una una diferencia mayor de Evo Morales también en relación a Carlos Mesa en Oruro. Aquí Tufi cree que gana Mesa, ¿correcto? ¿En Potosí? En Potosí creo que no gana, Potosí todavía es una elección abierta. Si se fijan la diferencia entre el primero y el segundo son 6 puntos y 6 puntos con 2 de margen de error, estamos hablando de 4 y la elección está muy competitiva todavía en Potosí, considerando además lo que ha sido Potosí en algún momento de este proceso político. Ok, entonces no es que diga Tufi que gana Mesa en Potosí, sino que está abierto. Esta es una elección todavía abierta en Potosí. Si bien una ventaja de 6 puntos de Evo Morales, con el margen de error, que estamos hablando de 2 o hasta 4 en el caso de los departamentos, podría haber alguna variante. Más la campaña, cómo se la desarrolla, puede revertir tal vez. Vamos avanzando con otro departamento. Ahí está el Beni, ahí no está cerrado. Yo creo que aquí hay 3 fuerzas en competencia, a diferencia del resto del país. Santa Cruz y Beni marcan la diferencia. Hay una disputa por el primer lugar y una fuerza, en el caso del Beni,
que es considerable, la de Carlos Mesa, que no estaba en los planes inicialmente, pero en la votación fragmentada de la oposición permite que Evo Morales tenga una ventaja ahí en Beni de momento, pero esta es una elección también muy competitiva en Beni, no está cerrada. Vamos con el siguiente departamento. Pando. Bueno, aquí hay una amplia diferencia de Evo Morales sobre Carlos Mesa, pero yo no me atrevo a asegurar que Evo Morales gane en Pando, porque aquí sí que los márgenes de errores de las encuestas a veces se notan más. Es un departamento en donde muy pocas veces, creo yo, se termina de mapear muy bien. Entonces, ¿bajas a 3 los lugares donde gana Evo Morales? Yo digo donde es casi probable. Donde casi que probable. Gane Evo son... Primero, tú dijiste La Paz, Cochabamba, Oruro y Pando. Ahora ya no Pando. Tengo mis dudas por el margen de error. Hay una amplia ventaja de Evo Morales hasta este momento respecto a Carlos Mesa, pero particularmente Pando yo siempre tengo una prudencia mayor porque el margen de error en ese departamento generalmente ha sido mucho más complejo. Sí, la verdad que me cuesta entender la duda porque la diferencia es... ¿De varios puntos? De varios, 22 puntos, ¿no? Más del doble. Pero a ver, sumemos 41 más cuánto dice, no logro ver hasta allá, hasta la pantalla. 41 más... 19 es Comunidad Ciudadana, son 2.2 60% de votos ya definidos. Quedan aproximadamente 40%, ¿no? En Pando, o 38 por disputar. Por lo tanto, habría que ver cómo se comporta el electorado. Hay un mayor índice, por lo que veo, de voto residual en Pando que en los demás departamentos. Fernando, ¿qué pensás de esto? No, estoy de acuerdo con Tufi. Hay que tener más prudencia con los departamentos. Tal vez el caso de Pando no es el mejor ejemplo, pero en todo caso hay todavía muchas posibilidades en los departamentos porque no tenemos encuestas departamentales propiamente, ¿no? Entonces, vamos con cuidado. Yo introduciría otro elemento. Permíteme, por favor, Fernando, sí, que le explique algo a la gente. Cuando decimos que hay 2.000 personas encuestadas y que el margen de error es 2 o 3%, eso es para el conjunto del 2.000, ya para que esto lo pueda entender la gente. Pero la medición de Pando no tiene 2.000 casos, porque tiene probablemente 200 o 300 casos. Y entonces el margen de error, que era 2 o 3%, en este caso puede ser 6, 7, 8, hasta 10%. Entonces hay casos en que por departamentos llega a ser hasta 12% el margen de error. Y eso es algo de lo que normalmente no se habla, ¿no? Porque obviamente le quita espectacularidad a la encuesta. Pero en razón de ser bien honestos, ¿no? Es correcto. El margen de error por departamento puede crecer. ¿Hasta cuándo, Tufi, escuchaste que puede crecer por departamento? Escuché por la explicación de Galvez, que es el que ha dirigido esta encuesta, que el margen de error puede crecer de 4 al 8% por departamento. Hasta el 8%. Los departamentos donde menor hay margen de error, estamos hablando de 4, me dijo hoy, me explicó, que son los del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Comienza a aumentar el margen de error en Oruro, por eso yo era un poco más conservador en la lectura de Oruro, y lo soy aún mucho más conservador en Beni y en Pando fundamentalmente. Ahora lo que se estila, porque se pone el margen de error, es más menos 8%, ¿no? Si se hubiera figurado el dato, ¿no? Se le tendrían que restar 8 al MAS y sumar 8 a Mesa. Esa es una alternativa y en ese caso tendría que ganar Mesa. En este caso tampoco con eso ganaría Mesa, ¿no? Pero lo que se suele hacer es eso, se suma el 8 a ambos o se le suma uno y se le resta al otro, porque es más menos y se tiene que jugar para ver todas las opciones. Bueno, que sea una explicación para la gente porque no siempre se habla de las encuestas del tema metodológico, ¿no? Seguimos viendo, entonces Mesa decíamos que ganen 2 departamentos en Tarija y en Chuquisaca. ¿Qué te parece las razones, Fernando? Coincido en que Tarija es un terreno fértil para el mesismo, tanto porque es tradicionalmente opositor como porque tiene el apoyo Mesa del gobernador actual, que creo que está en una situación política todavía expectable. Además también el FRI, que es el partido de origen de Comunidad Ciudadana, es fundamentalmente tarijeño, ¿no? El caso de Chuquisaca también muestra una importancia especial de la ciudad, ¿no? Respecto al campo, y eso hace que ahí donde es más fuerte Mesa, que es en la ciudad, digamos,
se traduzca esto en una mayor preferencia al voto. Y lo mismo ocurría en Potosí hasta esta encuesta que nos muestra algo diferente, ¿no es cierto? Se suponía que también Potosí era un área opositora donde el MAS había cometido muchos errores y que por lo tanto Mesa iba a tener suerte ahí, lo cual no está ocurriendo en esta encuesta, ¿no? Entonces, esas serían las explicaciones evidentes, digamos, de esas diferencias. El único lugar donde gana por el momento Óscar Ortiz, que es Santa Cruz, y que hemos dicho que tiene empate con Evo Morales. Ahí está, 29 Óscar Ortiz, 29 Evo Morales, 16 Carlos Mesa. ¿Le pesa a Carlos Mesa el voto de anticruceño, Tufí? El mote ese que se le asigna, el estigma de anticruceño de Comecamba, ¿le pesa? ¿Crees que eso pesa? Yo creo que más que ese peso también está la fortaleza del candidato Óscar Ortiz y la estructura partidaria de la gobernación acá. Es dificultoso para Mesa poder competir con un partido hegemónico en Santa Cruz, como es que el que ha sido demócrata ha ganado prácticamente todas sus elecciones. Lo del mote de anticruceño debe afectar, pero no creo que sea lo fundamental. Más me parece que la dificultad de crecimiento de Mesa en Santa Cruz pasa por sus propias limitaciones de aparato y estructura partidaria. En cambio, Óscar Ortiz tiene una estructura partidaria muy fuerte, hegemónica, que lo hace estar donde está en este momento, además de, por supuesto, lo cultural, digamos, ¿no? El hecho de que sea un candidato cruceño le ayuda fundamentalmente también a apalancar determinados votos. Quiero hacer una puntualización, Jimena, de Chuquisaca. Yo creo que no está cerrada tampoco esa elección a favor de Mesa. Se mencionaba que Mesa gana en 2 departamentos. En el caso de Chuquisaca me parece que también es una elección muy abierta. En ese sentido, los campañistas de Mesa no deberían confiarse demasiado en que pueden ganar en Chuquisaca, porque dependerá de la gestión de campaña. La diferencia también es muy chica ahí, más el margen de error. Solo como precisión en función a la conclusión de que Mesa puede ganar en 2 departamentos. Ahí está Chuquisaca. 33%, para analizar el caso lo decimos, a 26%. Claro, al revés que lo otro, es la misma diferencia, ¿no? Pequeña, que en el margen de error grande, si uno le bajara 5 a Mesa, queda en 28, ¿no? Y le sube 5 a Evo Morales, va a 31, entonces ahí ganaría Evo Morales. Ese es el más menos 5. Y el otro caso es Tarija. Ponemos Tarija, ahí está Tarija. Ahí es más complicado, ¿no? Ahí está más definido, ¿no, Tufí? Yo creo que la elección está casi definida en Tarija por los márgenes de apoyo que se muestran ahí, más los indecisos que son menos. Vuelvo a decir, La Paz, Cochabamba, Tarija, casi Oruro, y lo demás está abierto desde mi punto de vista. Es decir, la elección de Santa Cruz es una elección diferente al resto del país. Fernando, ¿qué decís? Sí, estoy de acuerdo. En realidad, no podemos saber muy bien qué va a ocurrir todavía con esta anticipación, porque hay una serie de variables que están fuera de control y que quisiera mencionar porque me parece muy importante para entender lo que está pasando en este momento en el país. Tenemos un margen de voto nulo y blanco muy alto, está por encima el de esta encuesta del porcentaje histórico de estas decisiones de voto blanco y nulo. Entonces, ¿qué está pasando? No sabemos si hay un mayor rechazo a la configuración completa de la plancha electoral, es decir, que hay gente que no está de acuerdo con ningún candidato realmente y que por lo tanto va a hacer subir el nivel histórico, que es del 5% de votos nulos y blancos, o es que todavía estos que dicen que van a votar nulo y blanco van a aparecer después respaldando a alguien. No lo sabemos muy bien y creo que ese es un punto nodal, digamos, para entender qué puede ocurrir. Si la idea es que hay una mayor cantidad de gente que va a votar por blanco y nulo, ¿no es cierto?, porque se ha decepcionado de Evo Morales, por ejemplo, pero no encuentra en la oposición una alternativa. Entonces tenemos que la porción de indecisos es en realidad pequeña, ¿no es cierto? Es más o menos parecida al histórico y por lo tanto no hay demasiadas posibilidades de cambio. Pero ¿por qué está en 11% votos nulos y blancos cuando normalmente es 5% eso?
Esa es una cuestión que no está despejada y que tiene que ver con estas previsiones acerca de lo que va a ocurrir tanto en los departamentos como en el resultado nacional. Muy bien. Quiero irme al Soberano, vamos a ver qué dice la gente que está viendo a nuestros invitados y está compartiendo los datos. Soberano. El Soberano. Desde Santa Cruz, ¿qué dicen? Por eso la derecha debió unirse, así le ganaba al MAS, así como están solo están dividiendo el voto. Desde Oruro, solo en Bolivia hay más de 8 candidatos, ¿por qué no hay solo 2, así como en otros países? Ya que los demás candidatos están de pantalla, aún sabiendo que no ganarán, y eso hace que lo favorezcan a Evo Morales. Qué pena, nos dicen de Oruro. Desde Santa Cruz, en mi opinión, si la oposición quería ganar al oficialismo, Carlos Mesa y Óscar Ortiz debieron unir fuerzas. Desde Sucre, el Soberano, hay demasiados candidatos de oposición a formar un solo frente. En Cochabamba, ¿qué nos dicen? Cochabamba, paren de sufrir Evo Morales, Evo ganará en toda Bolivia. Esa es la realidad, porque queremos estabilidad y verdad. Desde La Paz, ya fue Carlos Mesa, Evo presidente, dicen. Desde Santa Cruz, la oposición no tiene oportunidad, su ambición pudo más que la unidad de Bolivia. Todos los candidatos, dice, han aprovechado los incendios para hacer campaña. Hay un mensaje que nos llega por Facebook, quiero ponerlo en la pantalla, es para Tufí, de parte del señor Herman Serval Justiniano. Ese señor Tufí habla de prudencia, sin embargo se nota su desencanto con los resultados. Solo falta que diga que la encuesta no sirve. ¿Qué le podés comentar, por favor, Tufí, a Herman? Bueno, yo he venido a comentar lo que me parece que va a ocurrir y no lo que deseo que ocurra. Y lo que me parece que va a ocurrir es lo que he contado desde mi perspectiva y mi experiencia de cubrir 20 elecciones casi y referéndum en este país. Creo que las encuestas son una herramienta de la ciencia política muy respetables, pero las encuestas no son resultados electorales. La prudencia que yo recomiendo es por mis años de cobertura de elecciones, tampoco soy un cientista político, pero por los años de cobertura de elecciones, creo que estamos todavía a 42 días de las elecciones, creo que faltando 42 días de elecciones pueden haber variaciones de cifras en función de la gestión de la campaña electoral, tanto de Morales como de los demás candidatos. Por lo tanto, no me atrevo en este momento a decir quién va a ganar, con qué cifra va a ganar, porque todavía la campaña está en desarrollo. Mi obligación es contar lo que veo en relación a lo que interpreto como cifras. Obviamente tengo mis deseos legítimos en relación al campo político boliviano, pero aquí he venido a contar lo que yo leo, lo que yo interpreto y no lo que deseo. Muy bien. Sigo leyendo lo que dice el Soberano. La suma de los 9 candidatos da 102.20, supera el 100%. ¿Es creíble esa encuesta? Bueno, ya lo hablamos este tema y dimos la explicación. Desde La Paz ya ganó Evo con estas encuestas, lo siento. Que gane la mejor propuesta, no los cálculos de Tufí Are, nos dicen desde Santa Cruz. Otro mensaje, el alto porcentaje de indecisos está esperando al mejor posicionado de la oposición, ya sea Mesa o Ortiz, y no va a dispersar su voto. Desde Tarija, quiero hacer una corrección al señor en Tarija. El gobernador Oliva tiene el 4% de aceptación y Tarija tiene un candidato de su terruño. Seguramente se refieren a Virginio Lema, pero no marca Virginio y ahí pasa algo, ¿no? Lo entrevistamos a Víctor Hugo Cárdenas hoy en la radio Fama, Poder y Ganas porque da 2% y por supuesto él descalifica por completo todas las encuestas, todas están manipuladas, dice. ¿Qué se le puede comentar a la gente, Fernando, que escucha a algunos candidatos decir eso? No, las encuestas no sirven, están totalmente manipuladas, los datos son inaccesibles, nadie puede conocer las bases de datos. ¿Qué se le puede decir, por favor, Fernando? Bueno, que se están equivocando estos candidatos porque no es su trabajo pelearse contra las encuestas y contra los medios que las auspician, ¿no? Su trabajo es tratar de ganar votos y no se gana votos con una intención de voto X o Y. La gente vota por lo que los candidatos significan para ellos, es decir, qué emociones pueden mover, ¿no es cierto? Veamos el caso de Chi, por ejemplo, que aparece en esta encuesta con un 1%, parece
bastante interesante para un candidato que acaba de entrar en la lid, porque ha hecho una declaración, digamos, sensacionalista, y eso seguramente ha quedado en la imagen de alguna gente que, por malas razones, pero bueno, razones finalmente democráticas, ha decidido responder a la encuesta apoyando a Xi. Entonces, no se trata de la posición en que uno está, sino se trata de qué es lo que le dice a la gente, ¿no? Y las encuestas son auditadas por el Tribunal Electoral, normalmente tienen por detrás un respaldo institucional en dos alas. Por un lado, las personas que hacen la encuesta, la empresa que hace la encuesta, la C.S. Mori es muy conocida, es antigua en el país. Y luego están los medios de comunicación que dan también su imagen de respaldo. Entonces, es una tontería luchar contra las encuestas. Lo que se debe hacer es luchar contra los indecisos, contra los indiferentes, etcétera. Eso es lo que deben hacer los políticos, y yo le recomendaría a la gente que aprenda a ver las encuestas no desde una posición de confrontación, sino como ayudas, como auxiliares para entender la realidad. Yo creo que este enguerrillamiento que vivimos en el país, desgraciadamente, se traduce en una incapacidad de ver la realidad, ¿no? Como le han acusado a Tufí ahorita. Porque está simplemente haciendo un trabajo que es objetivo, que intenta ser objetivo, es decir, de mostrar lo que va a pasar más allá del color político. Permítanme, ¿no? Por favor, tengo otro mensaje por Facebook, lo vamos a poner, nos lo envía Rodrigo Martín Ramos Suárez. De ahí dice: hay un gran error con el Beni, el MAS nunca ganó en el Beni y el error ha sido muy alto en las anteriores elecciones. Hubo errores, es correcto, Tufí, ¿no? En el Beni, bastantes notorios. Hubo errores importantes en algún momento de una encuestadora en el Beni, porque además la encuesta que difundió esa encuestadora fue con mucho tiempo de anticipación, y sobre esa base se establecieron conclusiones en relación a la votación. Siempre lo deseable es que haya un buen número de encuestas y una buena muestra, es decir, lo que se llama el tracking. Lo deseable es repetir encuestas cada semana si se puede. Pero en Bolivia tenemos la limitación, creo yo, dentro de la industria y de los medios, de que no hay los recursos para que se haga un muestreo constante. Vamos a tener, aquí tenemos en Bolivia hoy, esta vez en esta elección, por primera vez en muchos años, 7 encuestadoras que están trabajando y que nos están presentando los datos cada semana. De aquí en adelante van a ser, creo, más constantes. Pero dentro de esas 7 encuestadoras hay que entender la formalidad, supongo que todas están bien establecidas, si las ha autorizado el Tribunal Supremo Electoral. Hasta este momento las 7 en relación a las tendencias coinciden, varían algunas cifras porque además las muestras son distintas, los tiempos en que se aplica son diferentes, por eso no es correcto mezclar muestras, mezclar encuestadoras para llegar a conclusiones. En consecuencia, hay que considerar algunas limitaciones de la técnica. La técnica tiene algunas limitaciones que plantean errores muestrales y errores no muestrales. Los no muestrales son los errores humanos de los encuestadores que van a un determinado lugar y no hacen bien su trabajo, por ejemplo. Estas variantes hay que considerarlas. En mi experiencia de cubrir varias elecciones con encuestadoras que yo considero que son creíbles dentro de Bolivia, por lo menos de estas 6 hay 3 o 4 con las que yo trabajé. En mi experiencia, creo que ya hay experiencia acumulada como para establecer fotografías, y hay metodologías ya que han asimilado errores del pasado como para presentarnos y creer, con la prudencia que hay que tener, vuelvo a marcar la prudencia que hay que tener, creer por lo menos en las tendencias que nos está mostrando la fotografía. Voy a leer más mensajes. Sí. Me refiero al MAS, la gente está molesta, lo que ustedes reflejan es mentira, dice, los indecisos somos más y los masistas van a perder. Todos sabemos que Evo ganará, así quieran torcer los analistas, dice. Carlos Mesa ya tuvo oportunidad, Evo ya nos cansó a todos. Óscar Ortiz, presidente, soy Alex Baltazar. Desde Cochabamba nos dicen, Mesa presidente, no hay otro. Bueno, quiero agradecerle a Tufí, a Fernando, por estar aquí en el canal, por explicar,
por aguantar también que la gente está bien polarizada y que siempre que uno no dice lo que la gente espera, piensa que uno está en el otro lado, ¿no? Intentamos todos hacer un trabajo honesto. Gracias, Tufik. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo a Fernando La Paz y por supuesto que respetable todos los puntos de vista de las personas que se han expresado hoy. Lo sabremos al final del proceso, si las encuestas se equivocan o no. Yo tuve una experiencia, un candidato apostó conmigo en la anterior elección que se iba a comer el reloj si no lo ubicaba, si salía en la ubicación que se mencionaba en ese momento en la encuesta, y ese candidato finalmente, la encuesta lo confirmó su ubicación y finalmente no se comió el reloj. Sí, Fernando, muchas gracias. Gracias, Jimena. Las encuestas son como los pronósticos de meteorología, ¿no? No siempre son fiables, pero es lo único que tenemos para prevenir y para actuar. Claro que sí. Gracias a ambos. Buenas noches. Te presentamos el nuevo Curvel Gel Quemagrasa.